Chicos, un saludo. Perdón. Estoy grabando este video para hacerles una explicación rápida y más dinámica de de las diapositivas que les voy a dejar en su entorno de Moodle. Entonces, comencemos. Fresadora. Tengo estas dos imágenes en pantalla. Por ejemplo, esta imagen de aquí es una fresa del 1860 más o menos. Es una fresadora universal. Y comparen con un centro de mecanizado mal llamado fresa CNC, de los que disponemos actualmente. Entonces, fíjese en la evolución que ha habido y el desarrollo técnico que tuvo que haber para que pasemos de esto que estamos teniendo aquí a esto de acá. Ok, ¿por qué traigo esto a ¿por qué recalco en esto, mejor dicho? Es porque el avance técnico es el que nos ha permitido desarrollar y pasar de esto a esto de acá. Obviamente el avance técnico tiene muchos factores y nosotros ahora en esta presentación quiero mostrarles algunos aspectos de lo que es el fresado, bueno, en este caso sería del fresado plano, pero ir un poco más allá, contemplar el panorama de una manera más completa, no solo como simples fórmulas y, y el puro proceso de la herramienta como tal, porque eso ustedes ya bien o mal ya lo conocen. Yo quiero tratar de ir un poco más allá. Entonces continuemos. La fresadora o el fresado, nosotros tenemos unos aspectos básicos que cuidar para un proceso de fresado, pero ya para un proceso industrial de fresado o para un proceso industrial de fabricación. Por ejemplo, los más comunes que tendríamos o que resaltaría por su importancia sería el tipo de operación, perdón, los materiales a trabajar, los materiales de las herramientas, la refrigeración, la seguridad del operario, las cantidades de fabricar o los lotes de las piezas que debamos fabricar, los costos y el tiempo. A ver. Entonces miren, por ejemplo, en lo que es el tipo de operación, ¿qué vamos a tener? Lo que ustedes ya conocen, tal vez operaciones sencillas, como por ejemplo un ranurado. Fíjense en esta imagen de aquí, lo que es fabricar ranuras con una forma determinada. El fresado en escuadra, que vendría a ser una variación del fresado plano. El fresado en escuadra, obviamente, que es un fresado a 90 grados, haciendo referencia entre dos superficies. El perforado, que eso ustedes ya lo han visto, que, bueno, obviamente consiste en utilizar una broca para ejecutar un agujero. El planeado, que es lo que estábamos planeando ver en este tiempo con ustedes. El fresado plano, planeado. El ranurado con asistencia de división. Miren, en este caso yo le llamo a ranurado con asistencia de división a un ranurado que se ejecuta de forma de forma apoyada con un aparato que nos permite ejecutar ranuras con una división precisa, como el cabezal divisor que ustedes ya vieron. Por ejemplo, en este caso, un ranurado de una chaveta, por ejemplo, es un ranurado preciso, que obviamente dependiendo del grado o del diseño del eje, vamos a tener una chaveta aquí y una chaveta en el otro lado, que como les digo va a ser un ranurado con la asistencia de un aparato divisor. Y un fresado de forma, o un fresado, en el caso más extremo, un fresado CNC. Quiero mostrarles esto, por ejemplo, un par de ejemplos. Un ejemplo de lo que es el planeado. Vamos a ver acá.
con todos los videos que les voy a mostrar en este caso, les voy a dejar en las direcciones al final de estas diapositivas para que ustedes puedan revisar todo el proceso. El fresado de forma que les estaba diciendo, que en el caso más extremo es el fresado en CNC. Mírenlo acá. Ya, muy bien. Ustedes pueden continuar viendo el video en sus casas. Continuemos para no alargarnos demasiado. Entonces, lo que les decía, el tipo de operación va a influir directamente en qué tan complejo es el proceso de producción que nosotros estemos manejando. Continuemos. Materiales a trabajar. Los materiales a trabajar, obviamente hay una diferencia entre lo que sería trabajar con un bronce, por ejemplo, a lo que sería trabajar con un acero. La diferencia radica principalmente en la resistencia del material o la dureza del material, porque mientras con un bronce es más rápido trabajar y se puede trabajar a más altas velocidades por la suavidad del material, con un acero, dependiendo del tipo de acero, pues no se podría trabajar a muy altas velocidades porque las herramientas se romperían o se quemarían. O el caso también de contraste con un aluminio, que es todavía más suave que un bronce y se puede trabajar a velocidades todavía más rápidas que las que se trabajaría con esto. Entonces, obviamente, si es que trabajamos con un material más suave, vamos a poderle dar mayor velocidad a la herramienta y por tanto el proceso de mecanizado va a ser más rápido, lo cual va a incidir en que podamos trabajar mayor número de piezas en un menor tiempo, en comparación de si trabajáramos con un material acero, por ejemplo. Entonces esto obviamente también va a afectar al proceso de producción, en el tiempo en el que se va a demorar y en la complejidad que vamos a poder obtener de una pieza, porque por ejemplo, mientras que en un acero podríamos obtener un acabado tipo espejo, en un aluminio sería muy duro de conseguir un acabado tipo espejo. ¿Se puede? Sí, pero es más complejo en comparación con el acero. Entonces, obviamente, dependiendo del diseño, pues cada quien va a utilizar un material específico y eso va a repercutir en su proceso de producción. La siguiente, los materiales de las herramientas. Como les decía, así como hay una diferencia entre trabajar con bronce, aluminio y acero, hay una diferencia entre trabajar con vidia y trabajar con acero rápido. Como ustedes han visto, trabajar con acero rápido, pues están acostumbrados a trabajar con acero rápido de cualquier manera. No es así con el caso de la vidia. La vidia, por ser más dura, es cierto que podemos dar mayores velocidades de corte y hacer que el proceso de mecanizado sea más corto, pero en cambio la herramienta es más frágil, por lo que es más dura. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo que el vidrio común y corriente, el que ustedes tienen en las ventanas, es sumamente duro, pero es muy frágil, porque al vidrio, si bien es muy difícil rayarle, como por ejemplo rayar el vidrio con una moneda, el vidrio con un golpe relativamente suave se puede romper, mientras que si con una moneda rayáramos un pedazo de aluminio que es suave, es fácil rayar el aluminio con una moneda, pero si es que le damos golpes a
a un pedazo de aluminio o una lámina de aluminio no se va a romper con la facilidad con la que se va a romper el vidrio. Pasa lo mismo aquí. La herramienta es muy dura, o la herramienta de vidrio es mucho más dura que la herramienta de acero rápido, y por tanto es más frágil, no soporta choques ni golpes porque se rompe. En cambio, de cierta manera, las herramientas de acero rápido sí soportan un poco de golpes, un poco de esfuerzos. Pero en cambio su ventaja es que la vidia soporta mayor velocidad o soporta mayor fricción, mientras que el acero rápido no tanto. Entonces esto obviamente va a repercutir también en el tiempo y en la complejidad de las piezas que estemos fabricando, porque con vamos a poder fabricar más piezas que con estas herramientas, porque no vamos a tener que afilar tantas veces como vamos a tener que afilar estas herramientas de acá, lo cual obviamente influye en los costos del proceso de producción que estemos llevando a cabo. Siguiente, la refrigeración. La refrigeración, bueno, como ustedes han visto y han podido trabajar, es una parte fundamental dependiendo del proceso. Generalmente ustedes trabajan con acero, entonces lo más normal es que utilicen un refrigerante, pero dependiendo del material puede ser como no puede ser que utilicen refrigerante. Por ejemplo, para el caso del bronce que les decía, no hace falta que utilicen refrigerante, o el caso del hierro fundido, no hace falta que utilicen refrigerante. Pero en el caso del acero, pues sí hace falta, pero hay algunos procesos de producción de corte que no lo requieren realmente. O por ejemplo, ustedes mismos en un proceso de desbaste utilizan refrigerante, mientras que en la misma pieza, en un proceso de acabado, no requieren utilizar refrigerante. Entonces obviamente el que tengan que estar utilizando un chorro de refrigerante de forma continua va a repercutir en su proceso de producción, porque esto a la final de una u otra manera se está gastando, y esto también es un costo adicional al proceso de producción. La seguridad del operario. Esta es una parte muy importante dentro de su proceso de producción, porque obviamente sin seguridad del operario pueden pasar accidentes muy graves que, aunque suene mal hasta cierto punto, la empresa va a tener repercusiones en ese sentido. Porque digamos que ustedes son los supervisores de este sujeto que está aquí, ¿ya? El señor tiene, yo qué sé, algo pasó. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar. Le pasa algún tipo de accidente en su lugar de trabajo, y obviamente la empresa va a tener que reconocer los costos de recuperación del señor, de hospitalización, de tratamiento psicológico en el caso de que necesite, que generalmente sí lo necesita, y un gasto por invalidez si es que el señor queda mutilado de alguna parte de su cuerpo. Va a tener que la empresa reconocer un gasto por invalidez por un tiempo prolongado. Entonces obviamente ese es un costo adicional que se puede evitar llevando sencillas reglas de protección personal. Y veamos cuáles son estas reglas de protección personal. Las más comunes, podríamos decir así, vamos a ver qué son estas. Por ejemplo, utilizar equipo de seguridad, bueno, gafas de seguridad, ustedes ya han visto, caretas, en el caso de que estemos esmerilando, por ejemplo, el calzado adecuado con punta de acero, porque obviamente como manejamos piezas pesadas, si es que nos cayera eso en los pies, nos pueden fracturar los dedos. No utilizar ropa holgada o muy suelta, como algunas personas en el taller les gusta llevar los overoles sueltos. Eso es peligroso. Yo cuando les digo que se abrochen bien el overol, no es porque a mí me disguste que estén con el overol suelto, sino es por una norma de seguridad. Utilizar ropa de algodón. Esto es algo que les mencioné hace un año atrás a los estudiantes que ahorita están en el tercero. ¿Por qué utilizar ropa de algodón y no ropa sintética? Perdón.
Volvamos a la imagen. Digamos que este señor son ustedes. Y en vez de un pantalón así, ustedes tienen una ropa sintética que les queda normal. Ni muy apretada ni muy floja. Y resulta que ustedes se acercan a una fuente de calor, digamos un fuego o alguna cosa. El sintético, si es que ustedes han visto, la ropa sintética con el calor tiende a recogerse. ¿Y qué pasaría si es que esta ropa se recoge sobre su piel, sobre una pierna, por ejemplo? Se va a pegar tanto a la pierna que va a comenzar a quemarles la piel. Y si es que por desgracia este trozo de tela sintético se incendia, va a estar tan cerca de su piel que va a quemarles inmediatamente la piel. Y aparte de eso, como el sintético cuando se quema tiende a pegarse en la piel, no sé si es que a alguien le ha pasado alguna quemada con silicona, el plástico se impregna en la piel mientras se va quemando. Entonces esto es lo que pasaría en el peor de los casos si es que ustedes llevaran una protección de sintético, de tela sintética. No es el caso así si es que llevaran algodón o ropa con base de algodón. ¿Por qué? Porque el algodón directamente no se va a recoger sobre la piel de la persona y el algodón directamente comenzaría a quemarse. Sin haberse recogido, dándonos ya un rango de tiempo para que el operario se dé cuenta de lo que está pasando y pueda ser apagado el pequeño incendio que comience a suceder en la ropa del operario. Porque hay esta holgura que no sucede con la tela sintética. ¿Ya? Regresamos. Entonces esa es la razón por la que debemos utilizar ropa de algodón. Lo siguiente, mantener el lugar siempre limpio. Obviamente el caso más común, por así decirlo, si es que usted se pusiera a jugar con aceite en el taller, digamos que usted coge y deja una mancha de aceite en el taller, ¿ya? Alguien se pone a jugar, comienzan a correr y alguien se resbaló en esta mancha de aceite. Por desgracia se resbaló y se fue contra una máquina que estaba encendida. Y obviamente esa persona, en el mejor de los casos, solo va a sufrir un golpe, en el peor de los casos va a sufrir el mutilamiento de alguna parte de su cuerpo. Por no tener limpio el taller, no tener la precaución de no tener líquidos derramados en el piso o equipo desparramado por el piso o materiales, que también es común, por no tener el cuidado de la limpieza del taller. ¿Qué más? Si se mecanizan piezas pesadas, utilizar fajas de carga y descarga. Bueno, en este caso nosotros no tenemos piezas tan pesadas que tengamos que utilizar fajas de carga y descarga, pero sí tenemos un coche hidráulico, no es hidráulico, un coche de carga que nos ayuda a elevar y a bajar cargas pesadas en el taller, que hay que utilizarlo obviamente, no como han hecho algunos compañeros suyos que por ahorrarse unos segundos de tiempo cogen por ejemplo el cabezal divisor, lo amarcan y por poco y botan en los pies de los compañeros. Entonces eso no debe pasar. ¿Qué más? Es preferible llevar el pelo corto, si es largo no debe estar suelto ni recogido. Esto es una de las cosas que más se les molesta a ustedes en el taller, ya que esto es especialmente peligroso, y déjenme mostrarles por qué. No es para nada agradable. Hace unos días le contamos su historia. La joven realizaba su práctica profesional como mecánico industrial en esta empresa. Llevaba pocos días, manipulaba esta rectificadora de túneles. El resto parece sacado de una película de terror. En un momento de descuido, el maestro tuvo que ir a ver otra máquina al lado. La niña baja su cabecita con el pelo que tiene más largo que yo y la máquina le agarró todo el pelo. Me tira y me levanta todo.
Y yo solo hago fuerza, hago mucha fuerza para bajar. Y a ti no meter las manos, porque si pongo las manos, me iba a agarrar las manos también y la máquina me tiraba nomás. Esta fotografía describe la terrorífica escena. Bueno, hasta ahí nomás. Ustedes ya terminarán de ver esto en sus casas. Entonces, miren, esa es la razón por la que hay que llevar el pelo corto. No es un capricho, es una norma de seguridad muy válida. ¿Qué más? No vestir joyería como collares o anillos. Collares obviamente por la misma razón que el pelo. O anillos es igual, porque son elementos que se pueden llegar a coger con alguna parte de la máquina y nos pueden llegar a arrancar dedos, por ejemplo. Siempre se debe conocer los controles y el funcionamiento de la fresadora. Obviamente, si es que no sabemos cómo funciona la fresadora, ¿cómo vamos a poderla manipular? Y peor, manipular de manera segura. Se debe saber cómo detener su funcionamiento en caso de emergencia. Obviamente tenemos que saber siempre dónde está el paro de emergencia para tener una respuesta rápida en el caso de un accidente. Dice, es muy recomendable trabajar en un área bien iluminada que ayuda al operador, pero sin iluminación excesiva o demasiado resplandor, por obvias razones, ¿no? Si es que no podemos ver con claridad en dónde estamos maniobrando, puede causar un accidente igual de catastrófico como lo pasaría en estos otros casos de acá. Y posibles causas de dermatitis en contacto con líquidos refrigerantes. Esto sí es sería un poco raro que pase, pero puede pasar. Ya la persona que tenga este tipo de condiciones médicas, pues obviamente va a tener que conocerlas de antemano y tener cuidado de su manipulación. Pasemos. Las cantidades a fabricar. Las cantidades a fabricar, muchachos, obviamente esta es una de las uno de los mayores características a las que debemos darle importancia en el momento de una fabricación industrial. ¿Por qué? Porque si la cantidad es pequeña, no se proforma o no nos va a costar lo mismo que si la cantidad fuera muy grande. Por ejemplo, es un ejemplo real. Un compañero suyo proformó una pieza pequeña, era un cilindro en forma de púa, ahí en la mecánica Don Bosco, y el ingeniero encargado le dijo que el costo de fabricar esta pieza pequeña, que no pasaba de ser más larga que un dedo, era de $25. Era en acero, no era un acero no era un acero especial ni nada. Entonces dijo, por una pieza pequeña eran $25, pero si es que él le mandaba a hacer 300 piezas de esas, el precio bajaba a $6. Ahora, ¿por qué esta contradicción en el precio? Porque uno pensaría que con una pieza $25 por 300 piezas iba a salir una cantidad muy grande. En este momento no tengo el dato exacto. Pero en cambio, por una cantidad muy grande de esas piezas nos iba a salir menos costo. Pero la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta en realidad es porque todos estos fabricaciones, la fabricación de productos en escala, responde a un criterio de ¿cómo se llama esto? A un criterio de producción masiva que como nosotros necesitamos amortizar una cantidad de dinero, que es lo que estamos gastando en la producción de un lote, por ejemplo, como va a llevar menos tiempo, o vamos a fabricarlo de tal manera que nos lleve menos tiempo y optimizando los recursos, entonces fabricar una sola pieza pues no representa lo suficiente como para poder costear los gastos de las máquinas, del operario y demás costos que pueden estar asociados, mientras que un lote grande, cada pequeña pieza va a absorber una cantidad de esos costos y va a permitir abaratar.
Bueno, en realidad la explicación es un poco más compleja, pero más o menos de manera rápida. Y obviamente también influye mucho en el tiempo en que vamos a desarrollar la fabricación, porque no es lo mismo demorarnos yo qué sé, una hora con una máquina normal, digámoslo así, y con un operario fabricando una pieza, que mandar a producir en masa con un proceso tecnificado cientos de piezas. Obviamente ya no va a estar un operario haciendo una a la vez, sino que va a haber una máquina haciendo 3 o 4 o 5 piezas a la vez. Para el tiempo que se demora en cada una va a ser menor, y por tanto menor va a ser el costo. Por ejemplo, miren en este caso, están fabricando ropa al parecer. En este caso obviamente todavía se maneja de cierta manera la fabricación manual, pero lo hacen a gran escala. Pero nosotros obviamente no vamos a meternos en este mundo, porque lo nuestro es fabricar piezas metálicas, que obviamente van a ser fabricadas con máquinas como las CNCs. Ya. Y los costos, como les decía, dependen mucho de los anteriores factores. El tiempo es un factor primordial en la reducción o en el aumento de un costo. ¿Y por qué es importante esta parte de aquí? Porque si es que nosotros tenemos o pretendemos ser competitivos, vamos a tener que optimizar al máximo los valores que invertimos en la fabricación de algún elemento, para que podamos competir con las otras personas que van a hacer lo mismo que nosotros y que van a tratar de hacer más rápido y más barato. Ya, entonces por eso también es importante tener bajo control este asunto que viene arrastrándose de los otros elementos que les he mencionado que hay que tener controlados. Y el tiempo, como les decía, que es un factor primordial. El tiempo, pues obviamente en este caso van a representarnos dinero. Entre más tiempo nos demoremos en una pieza, más cara va a salir esa pieza, porque estamos gastando, por ejemplo, el tiempo del operario, que él nos va a cobrar una cantidad de dinero por ese tiempo que le está invirtiendo. El tiempo de tener la máquina en funcionamiento, que representa la energía en luz eléctrica, por ejemplo, que también es un costo. Entonces, entre mayor tiempo nos demoremos, más energía vamos a utilizar y por tanto va a encarecerse más ese producto y cosas así. Entonces, todo este trayecto fue para llegar principalmente a estos factores, que serían las cantidades, los costos y el tiempo, sobre todo, que es lo que nosotros vamos a manejar, o vamos a ver una manera de poder calcular esto para poder optimizar los procesos de mecanizado. Entonces, miren, como mostramos en la pantalla, nosotros tenemos que hacer las cosas de tal manera que esté tan optimizado que nuestro tiempo y nuestros recursos se transformen en algo valioso, como en este caso, por así decirlo, el dinero. Ahora, ¿cómo se hila todo esto con lo que estamos haciendo nosotros? Todo esto tiene referencia o tiene repercusión en lo que son las fases de trabajo. Ahora, ¿por qué en las fases de trabajo? Porque en las fases de trabajo básicamente es como una especie de receta de fabricación, donde va a estar constando el tiempo que nosotros nos demoramos por cada proceso. Pero obviamente esto ya vamos a explicarlo después. Vamos a llegar a este punto, y el resto seguiremos explicando a medida que vamos desarrollando el curso. Hasta ahí les voy a dejar una tarea en su plataforma, y por favor revisen. Cualquier duda me contactan por el foro de dudas, o por algún otro medio, como puede ser el correo institucional.
Espero que haya quedado más o menos claro mi punto. Y bueno, cualquier duda pues me la harán llegar oportunamente, muchachos. Eso sería todo por el momento y muchas gracias.